Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que se va a poner muy interesante porque el tema es ni más ni menos que México, su historia, su educación, su sistema social, cultural, político, bueno, y todo lo que se desprende de esto. Mi nombre es Edgar Kraus, tengo el gusto de ser gerente editorial de HarperCollins México y a nombre de esta casa editorial y de nuestros amigos de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, la más importante de la lengua castellana, hay que decirlo, les damos la más calurosa y cordial bienvenida a esta charla. Me encuentro en excelente compañía por Pablo Latapí, quien es uno de los periodistas más queridos de los medios de comunicación en México. ¿Cuánto me va a costar el comentario, mi querido? Nada, nada, al contrario, estamos agradeciendo tu presencia aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto por Ricardo Oms, el autor de México Dividido, obra publicada por HarperCollins México, la cual desgranaremos a continuación. Y bueno, para iniciar esta charla le voy a dar la palabra a Pablo Latapí, quien hará uso de la palabra para compartirnos sus comentarios y sus observaciones sobre este libro. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta charla. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Edgar, mucho gusto. Gracias a la editorial, gracias Ricardo. Mi maestro Ricardo me invita a participar en la presentación. Esperemos simplemente estar a la altura. Insiste en este libro, no sé si ya lo conocen, está bueno, se lo recomiendo, se llama México Dividido. Insiste mucho, Ricardo, en que es un manual como un instructivo. Haz de cuenta que llegamos y aparecemos en México hoy en día y tratamos de entender qué es lo que está pasando en lo micro y en lo macro, ¿no? Entonces es increíble porque desmenuza lo que pasa desde situaciones muy comunes, ¿no? O sea, donde estamos así un grupito de personas, hasta lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Que muchas cosas nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué llegó alguien como así, ¿no? Al gobierno? ¿Por qué de repente el narco se apoderó de buena parte del país, ¿no? Y resulta que todo tiene una lógica impecable en el planteamiento que hace Ricardo. Y yo les voy a decir mi experiencia personal, digo, yo no soy quien para presentar un libro de Ricardo Ohm, pero si me dice ven, pues vengo con muchísimo gusto, pero me tocó leer el libro, Ricardo, a la luz de varias experiencias, iba yo leyéndolo, ¿no? Entonces, pues para mí fue formidable, porque fue como tener un instructivo y ver y decir, sí es cierto, mira, sí es cierto, sí aquí está pasando esto y lo otro. Lo primero es que me invitaron a dar una conferencia en Cancún. Yo vivo aquí en Guadalajara ya desde hace un buen rato, ya estoy muy atapateado. Y pues digo, yo con tal de evitar el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces pues tomé uno de estos vuelos masivos de aquí directamente hasta Cancún. Bueno, pues sí, qué bronca, pero también qué experiencia, porque hay aquí una parte que retratas, Ricardo. Si me permites, yo me voy a ir mucho hacia las referencias, donde hablas de las distintas personalidades y cómo negociamos, ¿no? O sea, cómo tenemos distintas formas de negociar. Y entonces yo veía la forma en cómo, ya ven que te forman en filas de acuerdo a categorías, etcétera, cómo llegaban grupos a negociar, ¿no? El ganar posiciones de privilegio, ¿no? Entonces había quien llegaba como autoridad, aquí lo mencionas, era el padre, el hijo y la autoridad, ¿no? Que era un poco intermediario. Bueno, adulto. El adulto, perdón, el adulto. Y entonces veías al que realmente llegaba como adulto, pero al que llegaba como negociar con niños, oiga, écheme la mano, ¿no? Así como y aquí está retratado perfecto, y lo estaba yo viendo en ese momento, ¿no? Y también, pues, el abuso, ¿no? Que a la primera oportunidad, porque, por ejemplo, es muy claro que si vas acompañando a una persona que está discapacitada, que va en silla de ruedas, pues la puede acompañar un familiar, ¿no? Pues llegaban 20 con ¿sí me explicó? Y todos calladitos y volteando como, o sea, y eso lo estaba retratando aquí Ricardo, me pareció increíble. Y después otra parte que también es sensacional, eso fue la ida y venida de la experiencia de la conferencia, pero vivir esto de los partidos de fútbol del Mundial, o sea, fue increíble, sobre todo en México-Argentina, ¿no? Que todavía había esperanzas y lo que tú quieras, pero aquí lo dices, o sea, ya estaba pronosticada la derrota, ¿no? O sea, ya sabíamos, y lo vimos, yo lo estuve viendo y lo estuve checando, a la luz, les digo, del libro de Ricardo, lo estuve checando, sobre todo en redes sociales, donde sientes una manifestación más ingenua del sentimiento, no más genuina, pero no ingenua, más genuina, ¿no? Donde decían, pues sí, sí vamos a poder ganar, pero no, sí vamos a poder ganar, pero no. Y es que aquí hay una parte muy interesante de lo que dice, que cita a
citas precisamente a Alan Reading, ¿no? Y si me permiten, se los voy a leer, porque ya sabíamos que íbamos a perder, ¿me entiendes? Pero ya estábamos todos psicológicamente preparados. Nuestros comentarios eran, pues sí, sí creemos y lo estamos apoyando, pero no, dice, es un reflejo de inseguridad de nuestras capacidades, o sea, desde el principio. O sea, imagínenselo en el momento del partido de México contra Argentina, ¿no? Poquito antes, dice, por eso la modestia es interpretada como una virtud derivada de la mesura. La modestia y la mesura en el festejo del éxito preparan el camino a una eventual y futura derrota, ¿no? O sea, eso también pasó en el partido de ayer, ¿no? Ya estábamos todos celebrando y ya nos estábamos preparando para la derrota, ¿no? Ya la traíamos aquí. Esto con el fin, estamos preparados para la derrota, y usted me entiende, joven, para que nos duela menos, ¿no? Entonces estamos psicológicamente, nos protegemos. Esa parte me encantó, ¿no? Y dice, y Alan Reading, en su libro Vecinos Distantes, afirma que el pesimismo nos protege de la desilusión, ¿no? Entonces me parece fantástico, ¿no? Otra parte, también, es que digo, y podríamos estar sacando del libro, pero otra parte que me parece también brutal, sobre esto de los partidos de fútbol, dice, solo así se entiende la derrota como un hecho inevitable. O sea, ya estábamos preparados, porque suponía que el destino no se podía cambiar. Este determinismo mexicano termina convirtiéndose en el padre del derrotismo. Este determinismo pagano y su corolario, el abandono, son el origen del culto a la muerte, que es la negación de la vida. Vivir implica esfuerzo, pero morir es solo cuestión de esperar. Y de verdad, o sea, fue en el momento, la coyuntura, la circunstancia de que estábamos todos en la euforia del Mundial, ¿no? Y estábamos viviendo los partidos, y lo estás leyendo y dices, pues aquí está, compadre, o sea, lo estoy viendo, está aquí a mi alrededor, está perfectamente retratado. Y finalmente, cuando pues muchos de nosotros nos preguntamos, sobre todo los que ya somos un poquillo más veteranos, pues qué está pasando en el país, ¿no? O sea, cómo es posible que se hayan dado las cosas para que llegara, para bien o para mal, si ustedes quieran, un gobierno como el del gobierno de Morena, arrasando con una popularidad impresionante, y que al mismo tiempo pues estemos perdiendo parte del país a manos del crimen organizado, ¿no? Que hay regiones del país que ya están totalmente controladas y cooptadas por el crimen y con todo, y además explicas perfecto cómo se legitiman a sí mismos en las comunidades, porque incluso son, a los ojos de las comunidades, pues son buenos, son benefactores de la comunidad, ¿no? Pero la parte esta, haz de cuenta que estás leyendo, y por eso es lo interesante del libro, ¿no? Que es un libro muy actual. Yo no recuerdo haber leído un libro así desde, no sé, El laberinto de la soledad, o desde, digo, en la época de la facultad había uno que se llamaba, no sé si te acuerdas, El perfil de México en el… Claro, Samuel Ramos. Correcto, y allí hacía, pero en esa época, estás hablando de los 60 y los 70, ¿no? Y este es un 2020, ¿no? Entonces, maravilloso a la luz de lo que está pasando. Entonces, por eso, si me permiten, claro, les voy a leer un par de párrafos, que espero que no sean los mismos que vas a leer tú, ¿no? Pero dice, hoy que vivimos la auténtica democracia, esa que se deriva del voto electoral, en plena era de la globalización y el influjo de las redes sociales, nos encontramos con un México fracturado en la plena era de la globalización, ¿no? México fracturado y vulnerable frente a los grupos de poder informal que nacen de la misma sociedad y se convierten en una fuerza paralela al Estado mexicano. La violencia, esta violencia que hoy enfrentamos, es el resultado de este choque de aspiraciones sociales que no encuentran una salida digna frente a la frustración, y por eso responden con agresividad. En los últimos años algo se ha fracturado en el alma nacional, y esa coraza que protegía el mundo interior del mexicano y le permitía una vida respetuosa de los demás, plena de conformismo, desapareció, se fue, y los resentimientos y los rencores han reaparecido, seguramente como ocurrió al inicio de la Revolución Mexicana, cuando la barbarie se apoderó del país y los grupos de bandoleros se sumaron a la bola, como llamaban ese contexto violento que llenaba de terror a los pobladores de las zonas rurales. Si hace 100 años había regiones dominadas por grupos armados que gobernaban con total independencia del gobierno de la República, impartiendo justicia, cobrando impuestos y manteniendo el control por medio de la violencia, al grado de que muchos de estos gobiernos crearon su propia moneda, hoy vemos que sucede algo muy similar en las zonas controladas por los cárteles de la delincuencia organizada. Hoy, igual que hace 100 años, vemos un México dividido que se enfrenta a sus propios retos, un país que enfrenta el panorama más complejo de su historia, pues el enemigo no está afuera,
por lo cual no se le puede combatir de frente, sino que vive dentro de nuestro territorio y comparte la complejidad, el alma nacional y nuestra idiosincrasia. Y así puedes ir explicando cantidad de cosas que no te explicas, pero que sí tienen explicación a la luz de la forma de ser de nosotros, los mexicanos. Y aunque el libro, aunque sí al final, pues sí tiene un dejo más bien pesimista, pero sí habla, Ricardo, de la posibilidad de que es una gran oportunidad para crear pues, un nuevo modelo de país a la luz de esto. Yo me quedo con dos, porque perdido por aquí, por allá, digamos, para buscarle formas positivas, optimismo a esta idiosincrasia nuestra que nos ha acompañado desde la conquista, y aquí lo explica. Yo me quedo con dos cuestiones que mencionas en el libro, razones para un optimismo. Una, el orgullo, ¿no? Que dentro de la globalización, eso lo vimos aquí en Guadalajara, dentro de la globalización, que pues ya todo es todo, ¿no? Vuelven a aflorar los valores nacionales, ¿no? O sea, los valores y los gustos nacionales. Y lo ves aquí en Guadalajara, porque es la ciudad más tapatía, y aquí tienes los mariachis, y tienes el tequila, y tienes los charros, y me explico, y entonces nos sentimos muy orgullosos de esa mexicanidad, como hacía mucho no nos sentíamos, ¿no? Y el segundo, que me encanta, es esa virtud que tenemos los mexicanos de la intuición, ¿no? La intuición, pero la intuición bien canalizada, bien, a veces dice aquí, lo dice, estamos de repente medio perdidos en el panorama, pero esa intuición canalizada y entendida, y además organizada, ¿no? Organizada, porque habla él de que estamos dispersos, y hay 50,000 emprendedores, pero están en 50,000 cosas diferentes. Entonces, en el momento que esto se pueda integrar un poquito y se pueda mover en la misma dirección, a este país no lo para nadie. Ricardo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, y de verdad que a la luz de esto te lo recomiendo, pero así, y él lo dice, o sea, es para un extranjero que venga, que lo agarre, alguien que quiera entender qué está pasando, que lo agarre, y a la luz, entender el tráfico, ¿por qué manejamos así? Porque aquí está, o sea, lo vas a ver, y están el que actúa como un niño, el que actúa como adulto, la autoridad, cómo le tratamos, me explico, y todo está aquí explicado. Muchísimas gracias. Pues al contrario. Gracias. Muchísimas gracias a Pablo Latapí por estos comentarios tan puntuales y además tan oportunos para abrir la conversación. Una de las cosas que en HarperCollins México nos gustó de este manuscrito de Ricardo Oms es justamente ese carácter que señala Pablo Latapí, que es una guía, un manual para entender por qué los mexicanos somos como somos, históricamente, actualmente, socialmente. Pero para ahondar en estos temas tenemos al propio autor del libro, Ricardo Oms, presidente mexicano de la Sociedad Mexicana de Comunicación, autor de más de 25 libros, experto en comunicación política, comunicación estratégica, mercadeo, redes sociales, medios de comunicación, y bueno, que ahora tuvo a bien publicar este libro con nosotros. Ricardo, es una alegría tenerte aquí en la Feria de Guadalajara, y bueno, ¿qué nos comentas sobre tu propio libro? Pues mira, gracias, primero, gracias por la presentación, Edgar, y Pablo, de verdad es un placer escuchar esto de parte tuya, alguien que siempre he admirado. Nos conocemos ya hace 30 años. Éramos unos niños, ¿te acuerdas? El globo, nos peleábamos el globo. Así es. Pero de verdad, mil gracias por haberte tomado el tiempo de analizar. Me encantó. Pues mil gracias. Gracias por decirlo, Pablo. Y pues quisiera presentarles a ustedes los conceptos fundamentales que movieron la realización de este texto. Miren, primeramente creo que el tema es cómo entender, así como lo dijo Pablo, cómo entender al México de hoy. ¿Por qué? Porque hay una victimización, hay confrontación, agravios, resentimientos, rencores. Y aquí es donde entonces tenemos que reconocer que algo está sucediendo que no está bien canalizado. Tenemos una violencia que no recordamos nunca. Yo recuerdo hace unos 20 años en que los mexicanos evitábamos la confrontación, éramos muy diplomáticos, éramos muy respetuosos de la opinión del prójimo y tratábamos de no incomodar. ¿Recuerdan esos tiempos? En que teníamos respeto por la autoridad, incluso. O sea, eran tiempos donde había ciertos valores y hoy han sido sustituidos por la confrontación y por la violencia. Se perdió incluso el respeto a la autoridad. Y esto nos tiene que mover a que
es necesario encontrar las raíces del fenómeno, porque también hay que decirlo, los cambios sociales importantes no se dan en unos cuantos años. Si cuando hablamos de los proyectos de educación hablamos de generaciones, por lo tanto es entrar en la profundidad del inconsciente colectivo para tratar de entender qué ha estado latente y que hoy ha aflorado. Y ahí es donde está este tema que a mí me llama la atención. Hay esa pérdida de autoridad y también creo que en el fondo ha estado presente la manipulación política desde yo creo que desde que México es independiente. Y aquí en este tema de la manipulación política quisiera echar a andar un tema como que es el origen, ¿no? Que es el tema de la idiosincrasia. Pero para entender dónde está anclada la idiosincrasia, yo me puse a tratar de investigar y es un tema que no recuerdo nunca haberlo escuchado en México. Se lo escuché a amigos españoles, historiadores, el tema de la leyenda negra española. O sea, cómo hubo una manipulación desde el poder, desde la confrontación de los países enemigos de la corona española, estamos hablando del siglo XVI, XVII, y se metió a una idea que hasta hoy subsiste y es el de hablar de la barbarie que se originó en la conquista de México. Y aquí es donde el tema de la idiosincrasia está latente, o sea, cómo hay acontecimientos que están actuando en el México de hoy, incluso, como es el sentimiento de la derrota crónica. Esto nos genera un sentimiento de victimización, tal y como tú mencionas. Esta victimización que nos hace sentir no merecedores. Si nacimos como nación a partir de una derrota a manos de una potencia extranjera, pues no nos sentimos merecedores del éxito. Y esto nos lleva incluso a muy complejas formas de actuación. Nos lleva a la desconfianza. Esa desconfianza que el mismo Octavio Paz mencionaba en El laberinto de la soledad, ¿recuerdan? Hablaba del mexicano encerrado en sí mismo y que no se abre porque se quiebra. O sea, y esto ha sido la constante en la vida nacional. Esto nos lleva, esta desconfianza, pues nos lleva al individualismo. Y ya que estamos en tiempos de fútbol, les hago la pregunta, ¿por qué razón será que los mexicanos somos excelentes en los deportes individuales de confrontación? Desde que yo era niño, y tú lo recordarás, Pablo, porque Edgar es muy joven, pero hemos tenido campeones, ¿te acuerdas del Pajarito Moreno? Y Vicente Saldívar. Saldívar, Joe Becerra. También, claro. O sea, desde que yo era niño, había campeones de box mundiales. Cuando empezó el taekwondo, enseguida tuvimos campeones. Campeones desde hace, bueno, ya se murió, creo que Joaquín Capilla. O sea, tuvimos enclavados, en natación, pero todos son deportes individualistas. Y en el fútbol no podemos pasar de los primeros 3 juegos, por Dios. ¿Qué nos impide entendernos? Es la individualidad. Y tenemos grandes individualidades en la selección, porque no podemos negar, y bien fogueados en Europa, y bien pagados, pero no se pueden entender en la cancha. Algo tenemos, y estos son los efectos de barreras que tenemos inconscientes que nos impiden. Y creo que esto de la victimización es quizá el punto de origen de la desconfianza. Vemos también que pues ese individualismo pues es el que nos lleva a tratar siempre de abusar. El abuso no es más que yo estoy solo en este mundo, desconfío de los demás y por lo tanto cada vez que puedo pues que ya se me hizo justicia y me lo tomo.
Y eso es el origen de la corrupción, a final de cuentas. Es la búsqueda del beneficio personal. Me puedo tomar una calle para hacer la fiesta de 15 años de mi hija y cierro la calle. Y agarro una esquina que me gustó y pongo un puesto de tacos. ¿Por qué no? O sea, lo público es mío. O sea, y entonces ahí estamos en esta parte de que la persona se siente por encima de la sociedad. Pero todo esto vuelve otra vez, ¿dónde está el origen? En esa leyenda negra española que habla de la crueldad de la conquista. Pero esto fue una campaña que hicieron entre Inglaterra y Francia en los siglos, como les decía, el siglo XVI, en contra de la corona española y en el XVII, o sea, 1500 y pico, 1600 y pico. Yo creo que fue la primera campaña de marketing político que hubo en el mundo, porque fue de desgaste, fue como hoy ya vemos que las campañas políticas no son para ver quién presenta la mejor propuesta, sino para ver quién es el menos peor y el que sale, el que queda vivo después de todo, de destrozarle la reputación, de destrozarse mutuamente la reputación entre los candidatos. Bueno, esto fue el desgaste de la imagen de la corona. Y la pregunta que digo, el burro hablando de orejas. O sea, los ingleses que llegaron a conquistar el territorio de Estados Unidos exterminando indígenas, ¿hablan de crueldad en la conquista española? Perdón, ya no entendí entonces. Y aquí esto nos lleva también a que hoy estamos juzgando la historia con los valores de hoy. O sea, acontecimientos de hace 500 años, en lugar de juzgarse en el contexto de cómo era la vida de esa época, cuáles eran las circunstancias y las condiciones, estamos juzgando con los valores que llevan 500 años de evolución de una civilización que cada vez tiende al humanismo. Pues yo ya no entiendo por qué lo estamos haciendo. Pero es parte de esta historia de la leyenda negra, porque veo que la leyenda negra incluso pues habla de una conquista, y la pregunta que yo me haría, ¿una conquista cómo? Interpretar a 500 años de distancia una conquista cuando realmente no había más que 850 soldados españoles que ni eran soldados, porque todos llegaron aquí con Cortés, en realidad una misión de exploración, así lo dicen los documentos, era exploración con fines comerciales y también rescatar españoles que anduvieran perdidos. Y así fue como Jerónimo de Aguilar es contactado por la gente de Cortés y les avisa que Gonzalo Guerrero, que también era español, también estaba entre los mayas, y le dice a Gonzalo, ya vinieron a buscarnos, y Gonzalo Guerrero dice, lo siento, yo ya me casé con una mujer maya y tengo hijos y no voy a abandonar a mi familia. Seguramente le habían hecho, pero tu gente, igual que tú, tu etnia, mi familia es esta. Y es el padre y de esas cosas no se habla. Y Gonzalo Guerrero, a final de cuentas, murió siendo cacique de la tribu maya que había gobernado su suegro, y murió a partir de una flecha en una batalla contra españoles en 1536. Y de eso no se habla. Entonces, ¿dónde está esta violencia que tanto nos hablan? En realidad, ¿cómo fue la historia? ¿No sería diferente la interpretación del mexicano si habláramos de que más que una derrota a partir de una invasión extranjera que no se dio, 850 no podrían haberle ganado a 150,000 guerreros aztecas que estaban atrincherados en Tenochtitlán defendiendo su ciudad, y que era un pueblo guerrero, no producía nada, vivía de los tributos de los otros, y de otros que hoy también son tan mexicanos. Por eso cada vez que yo escucho que los tlaxcaltecas, traidores, ¿no son mexicanos también? O sea, ellos, México es nada más la Ciudad de México,
y todos mis ancestros, bueno, sí, no únicamente, pero sí de lugar de origen, veracruzanos, los totonacas que les dio el cacique gordo de Zempoala, Chicomecoatl, a Cortés 3000, cuando se dio cuenta que este hombre no le temía a Moctezuma y que había apresado a sus enviados. Dijo, este hombre no sabe ni con quién se metió o realmente es alguien fuera de este mundo, y creyó en él. Y así fue que llegó Cortés con 136,000 guerreros entre tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas y muchas etnias que se le fueron sumando, que querían liberarse del yugo precisamente de los mexicas. Son traidores. O sea, ¿quiénes ganaron? Yo otra vez hablando de fútbol. ¿Cuándo se le ha dado la Copa del Mundo a al país de nacionalidad original del director técnico? ¿Cuándo? Son los jugadores que están en la cancha. ¿Quiénes triunfaron contra los aztecas y tomaron Tenochtitlán? Pues los 136,000 guerreros con todo y sus caciques al frente que se metieron en la batalla. O sea, que Cortés, pues Cortés era el estratega. Y entonces ahí es donde, si dijéramos esto, no restauraríamos, vamos a decirlo así, la autoestima del mexicano y borraríamos la autovictimización. No nacimos de una derrota. Este país se conformó con una reorganización geopolítica del mundo indígena que se rebeló contra sus opresores. Pero fue una reorganización porque tan mexicanos son los totonacas, los tlaxcaltecas, los cholultecas, como los mismos aztecas. Entonces fue una reestructuración. Y entonces no podríamos quitarle ahí ya la etiqueta de que esto fue una conquista. ¿Y qué fue Cortés? Pues fue el estratega, un excelente político que se ganó la confianza. Ojo, se ganó la confianza. ¿Qué tipo, qué seducción debe haber tenido, qué liderazgo para ganarse la confianza de los caciques? Gente bragada en la lucha, dispuestos a vencer o morir, y se los ganó. ¿Y por qué no lo agarraron a él y a los 500 que deben haber quedado vivos cuando todavía estuvo humeante Tenochtitlán y dicen, a ver, ya, se acabó, muchas gracias, pero hasta aquí llegamos, Hernán? Ahí lo cuelgan, le abren el corazón, hacen un ritual, le hacen lo mismo a los otros 500 y la historia hubiera sido diferente. Nunca se unieron. Necesitaban lo que estamos viendo hoy, que digo en mi libro, necesitábamos, aún en esa época, un autócrata, un cacique, un líder fuerte, porque no tenían la capacidad de verse. ¿Y qué fue entonces lo que sí debemos, qué diferente hubiera sido nuestra historia si hubiéramos dicho que el nacimiento de este país fue una reestructuración del mundo indígena y además la fusión de dos grandes civilizaciones, porque la indígena, discúlpenme, pero era en muchos aspectos hasta más evolucionada que la europea en su momento, porque los olmecas creo que antes de Cristo ya conocían el valor del número 0, tenían conocimientos de astronomía y los ciclos para poder pues definir los ciclos agrícolas. O sea, cuando al pobre Galileo no le andaban ahí queriendo colgar por ahí del año 1500 por andar diciendo que la Tierra no era redonda. O sea, entonces estamos hablando de dos grandes civilizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que también, y qué tenemos, qué somos los mexicanos? Los herederos de lo mejor de dos mundos. ¿No sería diferente el espíritu del mexicano sintiéndose heredero de una fusión de este calibre? Y creo que ahí es donde hemos estado equivocados, porque nos han manipulado,
los que han mantenido el poder desde apenas logramos la independencia. ¿Cuántas luchas y cuántos presidentes hubo de este país? Vean la lista. ¿Y cómo lo pudieron hacer? Dividiéndonos. Y es más, casi diría que hasta la llegada de la Revolución Mexicana convivieron en ese territorio dos mundos. El mundo indígena en el campo, viviendo con sus tradiciones, con sus valores, con su gran intuición, con su espiritualidad, con todas estas cosas que nos dignifican a la mexicanidad, ¿sí? Pero vivieron ahí en paralelo con el mundo criollo de los descendientes de Europa que estaba en las ciudades. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento se reencontraron? Después de la Revolución Mexicana, cuando vino la migración, después de 1 millón de muertos en la barbarie de lo que fue la Revolución, y que viene el campo destruido y empieza la migración del campo a las ciudades, es la migración de nuestra población indígena a las ciudades. Nada más veamos la influencia que tenían, que qué bien lo retrató en la película Roma, precisamente Cuarón, o sea, cuando describe el papel de Yalitza, pues educando a los niños, a los niños de una familia clase media, totalmente criolla, aburguesada. Pues eso fue lo que sucedió. Ahí se encontraron estos dos mundos cuando viene la migración del campo a la ciudad. Y en esa migración llegan a las familias, a los hogares de las familias mexicanas, al servicio doméstico, a trabajar de jardineros, de choferes, es más, a las mismas fábricas, pero a convivir en igualdad de circunstancias con la gente de las ciudades. Y ahí, en ese choque, es donde seguramente Samuel Ramos, en 1934, que él era el director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, escribe El perfil del hombre y la cultura en México. 1934, ya van a ser, 85, 86 años de haber escrito eso. Esa primera vez que se da ese encuentro, pero un encuentro a nivel de choque, y termina la duda: ¿qué somos los mexicanos? ¿Indígenas o somos criollos? ¿Somos hispanistas? Y esas preguntas venían desde Lucas Alamán, que era prohispanista y defensor de Cortés en el siglo XIX, en contraste con otro hombre que hay que reconocerle que sabía también de lo que hablaba, que era Carlos María Bustamante, totalmente indigenista. O sea, desde entonces ya estamos divididos hablando de quién es mejor, si lo indígena o hispánico. Es el resultado de la leyenda negra española de confrontación, porque no creo que los historiadores no supieran aritmética básica. 850, que está descrito eso en la tercera carta de relación de Hernán Cortés al rey Carlos I, y le dice que eran 136,000 guerreros indígenas aliados, y pues la suma que él da de cómo defendieron las 3 calzadas para que los mexicas no pudieran abastecerse de agua, que fue como le ganaron, o sea, con estrategia. Pues definitivamente pues hay que sumar. Entonces dice uno, ¿no sabían sumar nuestros historiadores? 850 contra 150,000 y saber. Y esto es lo que nos lleva a que en el mundo de hoy, todavía después de la revolución, pues estábamos tratando de identificar si era mejor el mundo indígena perdido, que perdimos, otra vez, que perdimos, o el mundo occidental que ganamos, pero que no queremos. O sea, ¿qué fue lo que sucedió quizá en el siglo XX? Sin embargo, yo creo que a través de Samuel Ramos, del mismo Octavio Paz, El laberinto de la soledad,
de Santiago Ramírez, con ese excepcional libro, El mexicano y sus motivaciones. Él era un psicoanalista muy famoso, mexicano. Bonfil Batalla, con México Profundo, con una visión antropológica de la mexicanidad, con tintes más que nada sobre el lado indigenista, pero bueno, metido en todo esto, tenemos que entender de que llegamos a convivir en paz. Por lo menos esta integración se dio por ahí de los años 70, de los años 80, y convivimos en paz muchos años hasta que llegó la globalización. Y entonces vino el choque con esta cultura global que de repente nos agarró desprevenidos, porque habíamos sido un país muy encerrado en sí mismo, y más ahí que ya la lucha política empezó a rascar viejas heridas que estaban cicatrizando, pues ya vimos lo que sucedió. Hoy estamos confrontados, divididos, pero yo quisiera hablar de una visión nueva, Pablo, positiva. Qué bueno, positiva, sí, el espacio del optimismo. Fíjense, ¿no?, que descubriendo ya en todo esto, una frase, curiosamente, es de un escritor de izquierda italiano, Antonio Gramsci, que en los años 20 del siglo pasado, 100 años, decía que las crisis llegan a los países cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y yo creo que ahí está lo que vemos en México, y lo positivo es que hay que entender que estamos viviendo una crisis que quién sabe a dónde nos va a llevar, ¿sí?, pero que significa que estamos por cancelar en unos pocos años este viejo modelo de sociedad, porque eso es global el fenómeno, es el viejo modelo injusto de sociedad, de política, de economía, y vamos a terminar creando uno nuevo con las nuevas generaciones, pero hay que formar a los líderes de las nuevas generaciones. Pero la sociedad se está empoderando y no tenemos por qué esperar que los partidos políticos nos regalen democracia, y ni que nos regalen, ellos van a terminar aliándose con la sociedad y tendrán que abrirse a candidatos que llegarán de la sociedad, y esto será el nacimiento de un nuevo mundo más justo, productivo, y pues es la conclusión con la que quisiera yo llevar la presentación de este libro, ¿no? O sea, estamos viviendo una crisis, sí. No sé si nosotros estamos aquí, la lleguemos a ver, esta nueva sociedad, pero sí creo que va a llegar. Y hay que trabajar por ella, pero hay que entender las motivaciones de nuestra gente para poder tratar de subsanar esas heridas que tienen que reencontrarse y cambiar la narrativa. Ojo, que mañana incluso hay una presentación de Agustín Laje, un pensador muy joven, que lo que habla es eso, de las narrativas que no hemos sabido manejar para vender bien las ideas. O sea, yo creo que no hemos sabido manejar la narrativa, pero hagámoslo en la medida de que está en nuestro ambiente, en nuestra gente cercana, llevemos estas ideas. Y con eso concluyo mi parte. Perdón si me excedí. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo, por haber escrito este libro, por compartir tus conocimientos, tu sabiduría, tu reflexión con tus lectores. Y nos gustaría aprovechar los últimos 10 minutitos que nos quedan para que las personas que nos acompañen, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que manifestar, y que aquí que tenemos a Pablo y a Ricardo, y que bueno, puedan responder si es que tienen alguna pregunta o comentario. Así que, pues adelante, dejen a un lado la timidez y por favor aprovechen este foro. A ver, allá hay una mano y por acá hay otra. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo podría uno hacer o cambiar la narrativa, por ejemplo, en la misma familia, donde ahora se está viviendo un momento neurálgico en las familias? ¿Y qué tipo de narrativa, cómo le explico a mi hermana que deje de apoyar a los que apoyaban el derecho de pernada, ¿no? Por decir algo, no sé cómo explicarle, o a los que asesinaron a los estudiantes en el 68.
Ajá. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque pues hoy a lo mejor no está allá el derecho de pernada o por ahí disfrazado, pero tenemos un representante del INE que desprecia a los indígenas y que habla mal de ellos. Entonces, ¿cómo hacer una narrativa que Es que estamos yendo de lo particular a lo general. ¿Me está dando ejemplo? No, es englobado todo, porque Sí. Yo creo que aquí el punto es tratar de buscar mejor cómo sí nos podremos entender, más que encontrar por qué tenemos que estar divididos. O sea, esa es la narrativa que estoy proponiendo. Es válido, yo entiendo la postura que mencionas, pero si seguimos anclados en los rencores no vamos a llegar a ninguna parte. Y te pongo un ejemplo. Yo nunca he visto y he convivido con españoles en los últimos tiempos por la conmemoración de los 500 años de la fundación de Veracruz y ahora un proyecto que traigo con el Archivo de Indias de Sevilla. Sí. Yo no veo, allá tuvieron 700 años al mundo árabe y yo siento que no traen rencores contra ellos, es parte de su identidad y la manifiestan con orgullo. Y no he visto que los países que fueron invadidos por los romanos, allá, que toda Europa fue invadida por los romanos, tengan resentimientos contra los romanos. O sea, es que el pasado, hay que ser generosos. El pasado es pasado. Hay que saber cerrar ciclos y ver el futuro. Y ahí es donde te invitaría. Lo que pasó no lo juzguemos ya, en el contexto de los valores de hoy, porque si no también sería negar que hemos evolucionado como humanidad. O sea, hoy tenemos una sociedad transparente que tiende a la transparencia, que tiende a la protección de los derechos humanos. Ahí tenemos a todos los movimientos de apoyo a la lucha que hay por los derechos de las mujeres en el Islam. Ahí tenemos, o sea, hay mucho que nos habla de que la humanidad pretende ir hacia estados más justos, ¿sí? Hacia condiciones más justas. Mejor vámonos en ese sentido. ¿Y por qué tenemos que seguirnos flagelando y victimizando? Somos malos, es que nacimos del abuso. Somos hijos del abuso, somos hijos de la mala madre, somos hijos. Por Dios, eso ya quedó en el pasado. No habrá sucedido lo mismo allá en España con los árabes. Pero ellos lucharon, o sea, vuelta atrás, hay que ver hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que yo propondría. No quiero, y quiero hacer claro, cuando uno escribe un libro, no es que pretenda uno convencer y que los demás vean sus ideas y las adopten, no. Yo lo que pretendo con eso sé que, y miren, de la presentación, y lo puede decir Edgar, en la Ciudad de México estuvo Miguel Sabido, muy amigo mío, pero al final de cuentas es un gran indigenista. Y por otro lado, Francisco Martín Moreno, que con la parte esta de la religiosidad, pues tampoco, pero llegamos a un punto. Lo importante es reflexionar y tomar decisiones. Hay que poner en la agenda pública esta necesidad de replantear qué somos y más importante, qué queremos ser. Una última pregunta, nos quedan 2 minutos antes de que nos tengamos que ir. Sí, porque se acaba el tiempo en este foro. Qué gusto escuchar su punto de vista. Mi maestra durante 41 años y me tocaba ver algunos de esos temas, de algunas partes han sido, otras no tanto. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Es verdad que ese machismo mexicano y ese cierto menosprecio hacia la mujer de parte del mexicano proviene desde esa época en que cuando llegan los españoles se le entregan mujeres a los españoles y después ellos las rechazan para traer a sus esposas, ¿verdad? Y el indígena empieza a tratar mal a esas mujeres? ¿Es verdad que desde ahí? Hay otra pregunta acá, si quieren aprovechamos de una vez antes de que nos corra. corra. Responderlo es rapidísimo. No, es que es muy rápida la respuesta. No hay más que ver la serie Vikings y hay que ver qué hacían los vikingos cuando llegaban a un poblado. O sea, es la historia
de la humanidad. No tanto, nada más que aquí nosotros seguimos hablando de lo mismo. No sé si con eso respondí. Sí, muchas gracias. 2 puntos, muchas gracias por este libro, Ricardo. Lo primero es si realmente en todo lo que explicas esta diversidad parecería que no es posible un proyecto de nación realmente, a menos que hubiera un gran líder, como hablas, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, bueno, pues no hablamos más. Ese es un punto, ¿no? Es posible. Y segundo, si estas categorías de criollo, indígena, todavía pueden utilizarse ante la división de las nuevas generaciones. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes de 25 años para abajo? Sí, uno, sería muy concreto en la respuesta. Definitivamente, si seguimos esperando que llegue un gran líder, es como esperar un Mesías. Estamos hablando entonces del viejo mundo. Yo veo más la solución en una sociedad empoderada, como esta que salió el día 13 a manifestar su forma de ver el proyecto de país que quería. Eso nos habla de una sociedad. Lo que vendrá de futuro, yo creo que viene por el lado de la sociedad, más que de estar esperando que llegue un Mesías a cambiarnos, porque si no, seguimos hablando, y aquí hablo mucho del paternalismo. La visión del Mesías es paternalista. Es el que viene a resolvernos los problemas, pero también es el que nos controla, nos domina, nos regaña y nos castiga. Bueno, muchísimas gracias a Pablo, a Ricardo.